Ok. Bueno, vamos vamos hoy a culminar el tema de sobre centrales hidroeléctricas. Faltaba una pequeña parte sobre el tema de las centrales hidroeléctricas en Venezuela, el caso venezolano, y que lo vamos a terminar de ver hoy. Y sí me gustaría, antes de comenzar, digamos, el tema 3 que es vapor, que me gustaría comenzarlo más bien la próxima clase, la semana que viene, este, que es vapor, las centrales termoeléctricas a vapor, ver si alguno hizo, o por lo menos intentó resolver los ejercicios de, que yo presenté hace dos clases. Buenos días a todos, profe. Sí, lo intento, o sea, el primero lo hice, pero hay algo ahí que está extraño. Entonces, bueno, al final de la clase le haré el comentario a ver qué fue lo que hice mal. Pero ¿estás segura que lo hiciste mal? Es que me da una cantidad de dinero y de barriles enormes, o sea, millones de barriles. Y yo no creo que eso esté Bueno, correcto. Está raro, pues. eh, al, al tener el valor en kilovatio hora, o en megavatio hora, o en gigavatio hora, lo multiplicaste por el precio Exacto, pero ya voy, estoy buscando la página a ver cuánto fue que me dio. Me da 1.355.000 barriles. ¿Eso estará bien? Ajá, 1 millón. ¿A cuánto? Ponle a $60 el barril, que es como está ahorita aproximadamente. Creo que está más. Creo que si lo Sí, buscas creo por que un internet, poco más, pero sí, eso es plata, es muchísimo. es Sí, pero o sea, mucho me dinero. pareció extraño. O sea, sobre todo, yo creo, no sé si me equivoqué en la parte en que estamos usando el método racional, ¿sabe? Para calcular el caudal, Ajá, tenemos el factor, tenemos la intensidad, correcto. pero ¿sabes que la intensidad nos las dan en milímetros? Que tenemos que hacer la resta, perdón, allí, pero yo Ajá, no sé por qué en el material que usted que nos dio y tal lo estuve leyendo y ajá, resulta que esa intensidad está en milímetros sobre hora. correcto. Ahora ellos hacen su conversión allí, Ajá. pero yo no hice la conversión, o sea, de la Ah, intensidad en el ajá. ejercicio. Entonces no sé si eso siempre hay que hacerlo o yo me equivoqué. Bueno, sí, sería bueno entonces aclarar un poquito eso, ¿no? Porque Bueno, veo, sí, ajá, profesor, dime. disculpe que interrumpa, pero yo sí hice el cambio, o sea, porque esos milímetros lo daban manuales, entonces sí hice el cambio y lo dividí entre 8.760 horas que tiene el año y al final sí me dio 1.512 barriles de petróleo al año, que multiplicado por 55 euros que decía el ejercicio, sí me daba 83.160 euros en un año. No sé si estaré bien, la verdad. 83.000. Yo creo, Sí, Es ochenta muy y tres poca, mil ciento sesenta euros en un año. al año. Exacto. Para mil Eh, quinientos doce barriles de petróleo. Eso no sé si esté bien. bueno, es que tiene más eso sentido. no, muy poca plata. Es Ah, ok. bastante dinero, es bastante dinero. Ustedes se acuerdan de la fórmula, ¿no? De la fórmula del caudal
que es en metro cúbico por segundo, ¿no? Sí, caudal es igual a el factor por la intensidad, por el área, entre Correcto. 3,6. Correcto. Ese La cosa es que yo no 3,6 convertí la intensidad, profe, yo no la convertí. O sea, no, me la dieron en milímetros y la dejé en milímetros. sí, como yo lo mencioné en la clase, esa fórmula, eso es una fórmula del método racional que, como lo comentamos, es un método muy sencillo y rápido para de alguna manera tener un orden de magnitud del caudal. Por supuesto, este método no se utiliza, digamos, para el diseño ya, digamos, de detalle de una central hidroeléctrica o para el proyecto de una central hidroeléctrica, porque hay muchos métodos. Yo comenté en clase que ustedes pueden buscar por internet cálculo cálculo de caudal por precipitaciones, bueno, y le van a conseguir, bueno, se van a asombrar de la cantidad de metodologías que hay para ese cálculo y lo complejo que representa calcular eso. Pero hay un método, que justamente es el método racional, que de alguna manera nos da, que también lo pueden buscar por internet, nos da un orden de magnitud de la cantidad de agua que se puede obtener de una cuenca, ¿no? De una cuenca dada, pero para efectos de hacer una ingeniería conceptual, orden de magnitud. Y ese es el que nosotros vamos a utilizar, porque no vamos a profundizar, digamos, en esos métodos, porque eso es una ciencia prácticamente, ¿no? Entonces, este método que yo les doy, que es el método racional, donde el caudal es igual al coeficiente de escorrentía multiplicado por la intensidad de lluvia, que es la precipitación, que es el valor que da las estadísticas sobre la pluviometría, que está en milímetros por hora, pero normalmente uno utiliza el término milímetro. Ahí como está en el ejercicio, 280 milímetros de, de intensidad de precipitación, pero en la fórmula, como ya tiene un factor de 3,6 en el denominador, ya ese factor incluye todas las conversiones. Entonces hay que colocar la intensidad en milímetros, así como está allí, 280 multiplicado por la escorrentía, multiplicado por el área en kilómetros cuadrados. En kilómetros cuadrados hay que colocarlo en kilómetros cuadrados, tal cual como se da, y ya dividido entre 3,6 y el caudal da automáticamente en metro cúbico por segundo. No hay que hacer ninguna conversión. ¿Ok? Entonces lo único Es que había que decir, que ni hacer, siquiera hay que restar. no hay que restar. 280 menos 195. Sí hay que restar porque está diciendo que el nivel de evaporación es 195, ¿no? Entonces se resta 280 menos 195. Eso es todo. Y prácticamente eso es lo que va digamos, a precipitar sobre la superficie. Y como el factor de escorrentía es 0,2, ya incluye, digamos, los niveles de infiltración que tiene el suelo, ¿no? La permeabilidad. Porque prácticamente esa fórmula, con los valores en esas unidades que están allí, Profe, entonces la intensidad de precipitación, de precipitación ajá, no te oigo, no te oímos. 95 milímetros. Entonces eso representaría entonces milímetros por hora Sí, anual. sí, eso está en milímetros por hora, pero no hay que Ok, convertir nada. Ya ok. con el factor de 3,6 ya está involucrado, digamos, todas las conversiones que hay que hacer. Lo único que hay que colocar ahí los valores en las unidades que dice la fórmula. Más nada. Lo único que hay que estar Ok. pendiente
es que si hay una evaporación de 195 milímetros, hay que restarlo. Pues, 280 menos 195, entonces el caudal neto o la precipitación neta o el agua que realmente escurre y se puede aprovechar es la diferencia entre la precipitación menos la evaporación. Recuerden la fórmula del ciclo hidrológico, ¿no? ¿Ok? O sea, el caudal o el agua aprovechable para el recurso es igual a precipitación menos evaporación menos lo que se infiltra y lo que puede quedar en un lago, más o menos la cantidad. Pero en todo caso, aquí no hablamos de lago, sino solo de evaporación e infiltración que está implícito en el factor de escorrentía. Factor de escorrentía entre 0,1 y 0,7, que es lo común. Entonces, un factor de 0,1 quiere decir que hay una gran infiltración de agua en el subsuelo, o sea que el suelo es muy permeable. Y un factor de escorrentía de 0,7 quiere decir que el suelo es poco permeable como el suelo de Guayana, que es una roca y el factor de escorrentía debe ser muy alto. Probablemente en Guayana, como estábamos viendo la clase pasada de las centrales hidroeléctricas de Guayana, que el suelo es una roca, el factor de escorrentía probablemente esté por alrededor del 0,7, ¿no? Entonces, esto le da mayor cantidad de caudal. Entonces, una vez calculado el caudal, de esa manera podemos calcular la potencia en kilovatios o en megavatios o en gigavatios, lo que quieran, pero en kilovatios, que es el valor de la potencia, se puede calcular con la fórmula que está allí, ¿no? Con esta fórmula que es potencia, eficiencia global, gamma del agua, que es el peso específico del agua, que lo tenemos que convertir a Newton para que nos dé en valores de vatios, de kilovatios, porque ustedes recuerdan que Newton por metro es joule, ¿verdad? Newton por metro es joule, un joule. Y un joule sobre segundo es vatio. ¿Ok? Esa es la forma. Y calculando la potencia, de esa manera que tienen ustedes todos los valores para calcular la potencia, como se le está dando la eficiencia global, se le está dando la altura útil aprovechable, que son 20 metros, y con la altura y el caudal se calcula, y la eficiencia se calcula la potencia. Teniendo la potencia, ahí se dice en el ejercicio que el factor de utilización de esa planta, piensen que ya tienen que manejar los conceptos que vimos en el tema 1, ¿no? El factor de utilización de la planta es de 85%, que quiere decir que el 85% del año la planta está operó, vamos a decirlo así. Y si el año tiene 8.760 horas, sencillamente lo que hay que hacer es sacar el 85% del tiempo y multiplicar esas horas por la potencia. Y esa va a ser potencia por hora, eso va a ser kilovatio hora. ¿Ven? Y yo les di, aunque no está escrito acá, pero lo vimos en clase, lo comentamos, de que un barril equivalente de petróleo convertido en energía eléctrica está alrededor de entre 450 y 500 kilovatios hora eléctricos. Exacto.
¿ok? Ese es un valor que incluye ya, eso es un factor que incluye ya todo el proceso de conversión de energía del combustible, del contenido energético del combustible, hasta llevarlo, hasta convertirse en kilovatio hora en una central termoeléctrica que quema combustible. Por eso es que el ejercicio habla de cuánta energía ahorramos, cuánta energía se ahorra al producir electricidad con agua sin utilizar combustible. O sea, si tuviésemos que generar esta energía en una planta termoeléctrica quemando combustible, ¿cuántos barriles equivalentes de petróleo representa eso, ¿no? Y entonces por eso es que los proyectos hidroeléctricos tienen un nivel de factibilidad bastante alto, aunque la inversión sea muy alta, pero a lo largo del tiempo, los años de vida útil en que está operando la planta sin consumir combustible, sin consumir petróleo, sino agua, porque el agua es renovable, entonces, ¿cuánto se ahorra en energía? Por eso es que a nivel mundial y digamos históricamente, las regiones, los países que tienen un recurso hidroeléctrico buscan aprovechar este recurso para la generación de energía eléctrica. Si ustedes buscan por internet en los últimos años, ha habido un repunte de proyectos hidroeléctricos en Latinoamérica. Digamos, Ecuador, Perú, Bolivia. Ha habido un repunte en las inversiones en aprovechar el recurso hidroeléctrico. Por supuesto, también tratando de cumplir los acuerdos en materia de cambio climático que se han suscrito en los últimos años en las reuniones sobre cambio climático, ¿no? Entonces, muchos países que todavía tienen el recurso hídrico, pero no han tenido, digamos, recursos financieros para la inversión en recuperar este recurso, lo están haciendo ahora, y también las entidades internacionales de financiamiento han aportado dinero para que estos países con pocos recursos desarrollen esos proyectos para minimizar el uso de combustible y minimizar y mitigar también el impacto ambiental por efecto de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, todo esto, este ejercicio involucra ese tipo de elementos, ¿no? Entonces, sí me gustaría que lo hagan. Vamos a hacer, aprovecho entonces para informarles que estamos, como lo dije yo en la clase pasada, estamos esperando que nos asignen una aula en la UCB, en la escuela mecánica o en la escuela básica que está en proceso de restauración, la universidad, y hay algunas aulas que ya están, digamos, habilitadas y que también están dando clases. Pudiésemos utilizar un aula para la evaluación del primer tema, ¿ok? Yo le voy a avisar con tiempo cuál sería el día para hacer la evaluación de manera presencial, ¿ok? Entonces es importante que hagan estos ejercicios, por favor, lo colocan por el grupo, para que por el grupo yo puedo responder alguna inquietud, alguna duda que tengan sobre esto, y hacer igual los otros dos ejercicios que son básicamente pueden ser resueltos utilizando la fórmula que está allí, ¿no? Y también, por supuesto, considerando el tema de los rendimientos, ¿no?
¿Alguna pregunta? Gracias, profe, por aclarar. Ok. Entonces, vamos a, vamos a pasar entonces a, a terminar. Vamos a pasar entonces a terminar el tema 1 con lo que nos quedamos, con lo que nos quedamos la clase pasada sobre las centrales hidroeléctricas en Venezuela, ¿no? Nos hemos quedado allí. Bueno, habíamos visto, digamos, el sistema de manera global. Habíamos visto el sistema de manera global, todo el sistema eléctrico, cómo está conformado. Las centrales que existen en el país y que están operando en este momento. Ahí le había colocado un listado de estas centrales. Ahí están todas. Ese es básicamente el potencial. Y nos habíamos habíamos visto todas estas láminas de las centrales hidroeléctricas que están en Guayana, que están operando, y una en construcción, que es esta que está acá, que es Tocoma, que ya está prácticamente construida, toda su infraestructura de civil, y son de tipo Kaplan, que por cierto son de las de mayor tamaño, de las principales de mayor tamaño en el mundo, ¿no? Son de 200 megavatios cada, 216 megavatios cada unidad de 216 megavatios. Todavía ya está construida las obras civiles, pero falta la instalación electromecánica de las turbinas generador, que está previsto desarrollarse en los próximos 5 años. Está dentro de los planes que tiene Corpoelec para la culminación. Ahí vimos algunas fotos, ¿verdad? Este es el rodete de Kaplan. Se ven allí los álabes móviles. Esos álabes giran o se pueden mover en el eje, permitiendo, como lo mencioné, un perfil aerodinámico óptimo durante la operación. Aquí se ve más claramente, es el tamaño del rodete cuando se está instalando. Prácticamente están instalados dos turbinas, pero falta la culminación de las demás que están en proceso de fabricación. Aquí está paralizado el proyecto por falta de inversión en los últimos años. Aquí se ve otra parte donde se ven los álabes. Fíjense los álabes. Esos álabes giran sobre su eje y se van colocando, ubicando, buscando el perfil aerodinámico del álabe de manera óptima en función de la direccionalidad del agua, ¿no? Aquí se ve otra foto.
Hice otra foto del Álave. Estos son de los estos. Y nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Nos habíamos quedado aquí en la clase pasada y donde, al igual que el desarrollo hidroeléctrico de Guayana, también en los Andes, desde hace aproximadamente 60 años, se ha iniciado también el aprovechamiento hidroeléctrico de, de este recurso que también, producto de los niveles de pluviosidad que está en esta zona de los Andes, entre Táchira y Mérida, tiene esa condición, ¿no? De mucho caudal, mucha lluvia, y por supuesto esa zona de los Andes y Mérida, a diferencia de Guayana, es una zona montañosa, que entonces tiene diferentes condiciones geográficas y geológicas incluso, que ameritan estudios muy diferentes a los que se hicieron en Guayana. No es lo mismo una cuenca en una zona plana con pocas montañas, como es el macizo guayanés, donde está, digamos, las cuencas del río Caroní y el Paragua, que las cuencas del río Uribante y el río Caparo, allá en los Andes, ¿no? Allá entre los estados Táchira y Mérida. Y parte de Barinas, Mérida, Táchira, Mérida y parte de Barinas, sobre todo en el piedemonte andino, Barinas, que es donde también hay unos embalses, donde se está aprovechando el recurso hidroeléctrico. Eso lo vamos a ver aquí en esta parte, ¿no? Entonces este proyecto de Uribante Caparo, que como lo dije, tiene varios años en desarrollo, y todavía, al igual que los proyectos del aprovechamiento hidroeléctrico de Guayana, todavía no está concluido, en esta parte de los Andes tampoco está concluido del todo, ¿no? Este es un proyecto que tiene tres etapas, ¿eh? Tres etapas, donde nada más se ha concluido parte de la tercera etapa, la primera etapa, y todavía el segundo desarrollo o la segunda etapa no se ha desarrollado, no se ha concluido. Y está, digamos, dentro de los proyectos previstos para futuro, para los próximos años. Pero todo depende, como siempre, de los recursos financieros, y también de las condiciones meteorológicas de la zona. Aunque desde el punto de vista histórico, la pluviometría se ha mantenido casi constante, al igual que Guri, se siguen registrando los niveles de pluviometría a lo largo del tiempo, donde hay caudales máximos, caudales mínimos y caudales promedios. Entonces todos estos datos y esta información se va registrando y se va analizando para determinar la factibilidad de los proyectos. Todavía el segundo desarrollo, que todavía no está concluido, está todavía en planes, ¿no? Entonces, aquí vemos en el mapa los estados que están involucrados en este desarrollo: el estado Táchira, el estado Mérida y el estado Trujillo, ¿no? Toda esta zona, y pueden ver a la izquierda la representación geográfica, cómo se ve que están justamente en la montaña, zonas montañosas. Y al estar en la montaña, los embalses son diferentes
a los embalses que podemos encontrar allá en el desarrollo hidroeléctrico de Guayana, que es tierras planas. Aquí en la montaña podemos almacenar con represas construidas y almacenar agua en forma de vaso, ¿no? En forma de vaso. Poca superficie, pero aprovechando las condiciones geográficas montañosas, se puede almacenar el agua como un vaso, ¿no? Por eso se llama embalses tipo vaso, que tienen poca agua, y por eso hay que administrar desde el punto de vista operativo, administrar el agua. Ok, al igual que en Guayana, si pueden observar acá, los desarrollos se van aprovechando el recurso hídrico desde la cota más alta hasta la cota más baja. Quiere decir que arriba, en la parte superior, ustedes ven allí, por ejemplo, el desarrollo Uribante Doradas, que es donde nace el río Uribante, y la cuenca del río Uribante es el que se aprovecha en mayor magnitud y se concentra allí con la construcción de la presa La Honda. Ahí está una presa, la primera presa que es más, el desarrollo fue el primero que se construyó y se inauguró en el año de 1987. Son dos unidades tipo Pelton de 150 megavatios. Ya lo vamos a ver más adelante las características de esta central. Pero fíjense cómo va generándose el aprovechamiento. Se aprovecha, digamos, en la parte más alta, se represa el agua con una presa, esta presa es de tierra, ya la vamos a ver algunas fotos más adelante, y el agua turbinada bajaría hacia otro embalse que se llama Embalse Doradas, que está allí con una presa, Las Cuevas, que ya está construido. Esta presa, las cuevas, ya está construida, pero en este desarrollo, en este segundo desarrollo, todavía no se ha construido la casa de máquinas que se ve ahí a la derecha, que se llama Central La Colorada. Todavía no está construida, pero está construido este embalse, y este embalse aporta el agua hacia el tercer desarrollo que está más abajo, aguas abajo, que es la central hidroeléctrica o la presa de la central La Vueltosa, que esa es la que está ahorita construida y está generando con dos unidades de 250 megavatios aproximadamente. Lo vamos a ver más abajo. Entonces, con esta visión se ve que los desarrollos hidroeléctricos se pueden construir, se pueden visualizar aprovechando el agua desde la cota más alta hasta la cota más baja. Igual que en Guayana, donde la cota más alta está en Guri, luego está Tocoma, luego está Caruachi y luego está Macagua, que ya el agua prácticamente desemboca en el río Orinoco. Así, igual que allá, aquí se aprovecha el río Uribante, que es la parte de mayor cota, y el río Caparo, que está en la cota más baja. Entonces, estos dos ríos, tanto el río Uribante como el río Caparo, son los ríos que mayor aportan caudal con su respectiva cuenca. Por supuesto, el río Uribante tiene su propia cuenca, donde, como lo vimos anteriormente, el agua se aprovecha, ¿no? Y en la cuenca del río Caparo también, para conformar estos tres desarrollos que están viendo acá, ¿no? Hasta ahora, como les dije, está en funcionamiento las casas de máquinas de la central donde está la presa La Honda,
que esta es una central que se llama San Agatón, y la central La Vueltosa, que está en el desarrollo más abajo, que es lo que se llama el tercer desarrollo, con varias presas que se construyeron allí, que es la presa La Vueltosa y la presa Borde Seco. Aquí ven una vista más gráfica, vamos a decirlo así. Ok, vamos a ver quién falta. Creo que falta Julio, ¿no? Ok, vamos a esperar un ratico para ver si se incorpora. Para continuar, ¿verdad? Bueno, ya ya creo que se incorporaron todos los que estaban. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces aquí se ve gráficamente, con una mejor visual, cómo es el aprovechamiento desde la cota más alta, el desarrollo Uribante, con la presa La Honda, luego el segundo desarrollo con la presa Las Cuevas, que ya está construida, pero la casa de máquinas que se ve ahí de una central de 300, de 460 megavatios todavía no se ha construido. O sea que está construido nada más la presa La Honda, la que ven en la izquierda, y la central San Agatón, que ven allí de 300 megavatios, dos unidades Pelton de 150 megavatios cada una. Y al final, más abajo, fíjense cómo se ve la diferencia de cotas, es más visible porque es en la montaña, ¿no? Y se va aprovechando el agua turbinada que se turbina en la central San Agatón, se aprovecha en el embalse, se recoge en el embalse Las Cuevas, que es el que está en el medio, y se aprovecharía su potencial en una planta de 460 megavatios que se ven allí, que se llama Central La Colorada, que todavía no está construida. Entonces el agua que sale de la presa Las Cuevas, del embalse Las Cuevas, se dirige directamente hacia la central La Vueltosa, la presa La Vueltosa y Borde Seco, que es el desarrollo que ya está construido, que por cierto tiene poco tiempo de culminado, prácticamente hace como unos 6-7 años, y que es la central La Vueltosa con dos unidades de 250 megavatios para un total de 114 megavatios. Entonces este es el desarrollo de los Andes, ¿no? Uno de los más importantes, que es el proyecto, lo que se llama el desarrollo Uribante Caparo.
porque se aprovecha desde el río Uribante hasta el río Caparo, que está, digamos, en cota un poco más abajo, un nivel más bajo que el río Uribante, que nace prácticamente arriba en las montañas. Aquí se ve una foto del embalse Bordeseco, que es el que alimenta la central de 300 megavatios San Agatón que vimos arriba con dos unidades de 150 megavatios. Ahí pueden ver el tipo de presa, no, es un tipo de presa de tierra con aglomerado, canto rodado en esa zona. Los que conocen esa zona de los Andes saben que hay mucha roca, ¿no? Mucho canto rodado, y justamente ese es el material que se utiliza para abaratar los costos para construir una presa de piedra aglomerada, ¿no? Como lo ven allí en esta foto. Y las características de esta primera central, que es el primer desarrollo, como lo vimos, San Agatón, cuyo nombre también es Leonardo Ruiz Pineda, que se llama Central Hidroeléctrica Leonardo Ruiz Pineda, que también se le dice San Agatón, y está conformada como lo ven allí, ¿no? Ahí presenta la ubicación, donde está ubicada, la capacidad instalada. Son unidades de tipo Pelton, dos unidades de 150 megavatios cada una, ¿no? 150 megavatios. Esta planta está en operación y, como ustedes pueden ver a la derecha, cómo se ve la conformación de la laguna, y pueden ver ahí en detalle la laguna y la presa, que es una presa de tierra, ¿no? La central está ubicada algunos metros más abajo, porque como es Pelton, es de más altura, y la central está ubicada en una cota mucho más abajo de donde está la presa, precisamente para generar la altura. En unidades Pelton. Acuérdense que Pelton es mucha altura, poco caudal. Y fíjense que es poco caudal porque está en la montaña, y al turbinarse, dependiendo del nivel de operación de la central, la cota va disminuyendo sensiblemente, porque el agua almacenada es como un vaso, ¿no? Y está en la montaña y hay que administrar el agua. Aquí se ve en la otra central, que es la central La Vueltosa, que está en el tercer desarrollo. Ese es el último aguas abajo de todo el desarrollo, ya utilizando o aprovechando el caudal o la pluviometría de la cuenca del río Caparo. Aquí se ve otra foto de la central cuando estaba en fase de construcción, de la central La Vueltosa, que también tiene como nombre Fabricio Ojeda. Aquí son 3 unidades, o sea, la planta está diseñada para albergar 3 unidades, pero actualmente solo están instaladas 2 unidades, esperando a que el segundo desarrollo que vimos nosotros, que es el desarrollo intermedio, que es la central de las Coloradas, que no está construida la casa de máquina, pero sí el embalse. Y una vez que se construya, el agua que se recoge va a tener una mayor proporción y se puede instalar poner en operación una tercera unidad de 257 megavatios cada una. Pero actualmente está trabajando solo 2 unidades. Estas unidades
sí son del tipo Francis, porque la altura es menor. Ya digamos, estamos hablando del último nivel de cota desde el punto de vista geográfico, topográfico, y es más cantidad de agua y poca altura. Y son entonces 2 turbinas de tipo Francis, que las que están operando en este momento para una capacidad total, cuando se desarrolle o se concluya el segundo desarrollo, de 3 unidades de 257 megavatios cada una. Fíjense que esta central, como yo lo dije, entró en operación en el año 2011, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Aquí pueden ver una fotografía de esta central en su fase de montaje. Ahí se ve que se está colocando el estator del generador. La turbina ya está instalada, que la ven al fondo abajo, y una vez colocado el estator, después se coloca el rotor del generador y se acopla con la turbina. Estas son obras de envergadura, como lo ven allí, el tamaño de la planta, ¿no? También en la zona, como lo vimos en la tabla que vimos inicialmente, en la zona ya está, digamos, una central hidroeléctrica que se está aprovechando en el embalse de Masparro, Boconó. Hay un embalse que está en Barinas, entre Barinas y Portuguesa. Hay un embalse que se utiliza para riego, para consumo y para control de inundaciones. Se instaló una central hidroeléctrica pequeña de mediana capacidad, y son, digamos, de poca altura, de tipo Francis. Esta planta son 2 unidades de 12,5 megavatios. Como ven, es una unidad pequeña, de poca capacidad, que es la que se llama la planta de Masparro. Aquí ven otra foto de la central de la Vueltosa. Fíjense que se ve el generador ya antes. En la foto anterior vieron que la colocación del estator, y aquí se está colocando el rotor. Ese es el rotor del generador. Se ve los polos. Aquí en esta parte pueden ver los polos. ¿Sí? Cada uno de estas ranuras que ven acá de separación, cada uno de estos elementos son los polos. Tiene una cantidad considerable de polos, precisamente porque la velocidad de rotación es baja. A mayor cantidad de polos, el nivel de revoluciones es más bajo, precisamente para mantener la frecuencia de 60 ciclos. ¿Ok? Ok. Aquí ven otra fotografía, cómo se ve mejor los polos, ahí en su fase de montaje e instalación, en la central la Vueltosa. Aquí ven ya la casa de máquina construida en la Vueltosa, donde siempre se ve la parte superior donde está la excitatriz. Eso que ven allí en el centro es la excitatriz, que es lo que le va a dar el impulso al generador. Aquí ven ahora otra central que también está ubicada en Barinas. Esta es una central construida hace más de 60 años, que se llama la Central Hidroeléctrica José Antonio Páez,
cuyo embalse está ubicado en Mérida, en el Páramo, en una zona de Santo Domingo. No sé si alguno de ustedes conoce por allí, en la ruta del Páramo. Está colocado el embalse en Santo Domingo, y la casa de máquinas está ubicada 13 kilómetros aguas abajo, 13 kilómetros aguas abajo, mediante galería se traslada el agua del embalse a una altura de más de 800 metros. Entonces imagínense una altura que genera para el aprovechamiento hidroeléctrico con turbinas Pelton. Entonces, mucha altura y poco caudal. Estas unidades Pelton son de 60 megavatios cada una, para generar un total de 240 megavatios esta planta. Esta es una planta, si alguno de ustedes tiene oportunidad de pasar por allí en un momento, pueden solicitar verla. Ustedes dicen que son estudiantes de la Central, de la Universidad Central de Venezuela, y pueden acceder, porque es muy interesante ver el embalse en plena montaña. Es un vaso conformado por los ríos Santo Domingo y Aracay, que son los que aportan la cuenca del río Santo Domingo y la cuenca del río Aracay, son los que aportan el agua para este caudal. Y ese es un vaso prácticamente, porque está en la montaña, ¿no? Allá, imagínense, en el páramo se construyó esta represa. Estos son los rodetes de esa central. Aquí ven el rodete Pelton que utiliza esa central hidroeléctrica. Aquí ven otra foto, un proceso de fabricación de la Pelton. Fíjense cómo es la Pelton, ¿no? Los cangilones o los cucharones, donde el agua choca directamente sobre estas paletas y van a producir el movimiento. Estas son turbinas de acción, ¿no? Porque aprovechan la velocidad y la fuerza del chorro para producir el movimiento. Mientras que las turbinas de reacción, que son la Francis y la Kaplan, utilizan el perfil aerodinámico para generar el movimiento, ¿ok? Eso es importante. Hay otra central hidroeléctrica que también está ubicada en el embalse de Masparro, Boconó, Masparro, que es un embalse que abarca entre el estado Portuguesa y Barinas, y se instaló una planta pequeña también, de pequeña capacidad, de 400 megavatios cada una, ¿no? 2 unidades también tipo Francis. Y esa central se llama Juan Antonio Rodríguez Domínguez, y que también se le denomina Peña Larga, ¿no? Así como la que está en Táchira, que vimos, que se llama, todos le dicen San Agatón, pero también tiene como nombre Ruiz Pineda, ¿no? Leonardo Ruiz Pineda, en honor a personajes históricos de la política venezolana, ¿no? Y estas son 2 unidades tipo Francis, porque son de poca altura y mucho caudal, para un aprovechamiento de 40 megavatios cada máquina, para un total de 80 megavatios que tiene esta central. Entonces, como vimos, estas centrales, como la de Masparro, fíjense, la de Masparro también está allí, como lo vimos anteriormente, que son 2 unidades de 12,5, igual, colocadas en el mismo embalse, ¿no? En el embalse de Masparro, que es el embalse que está, como lo dije, entre el estado Portuguesa y Barinas, que se utiliza para riego, para control de inundaciones y para agua de consumo de todas las poblaciones que están aledañas, ¿no? Que alimentan todo allí. Y se aprovechó de ese embalse de colocar una turbina
para el aprovechamiento hidroeléctrico. Ok, mire, con esta lámina concluimos entonces lo que tiene que ver con las centrales en Venezuela, que ya lo vimos que tiene un potencial bastante importante, aproximadamente la mitad de la capacidad instalada de generación en Venezuela está conformada por estas centrales hidroeléctricas que están en Guayana y en los Andes, ¿no? Y el resto de la capacidad instalada, que como lo mencionamos en las primeras clases, de aproximadamente 30.000 megavatios, la mitad es térmica y la mitad es hidroeléctrica. Como lo vimos acá, la mayor parte se aprovecha en Guayana con el recurso hidroeléctrico de Guayana y la otra parte es con el recurso hidroeléctrico de los Andes. Entonces, recuerden entonces de tratar de resolver los ejercicios que les coloqué, que al comenzar la clase hicimos un pequeño repaso y aclarar algunas dudas. Los ejercicios que van a salir en el examen, en la evaluación, más o menos son del mismo estilo. Lo importante es que ustedes conozcan, digamos, los conceptos. Vamos a trabajar entonces con el método racional para el cálculo del caudal. No vamos a profundizar en métodos más complejos, sino vamos a utilizar ese método. Lo que me interesa o nos interesa a nosotros ahorita es calcular el potencial hidroeléctrico que se puede aprovechar de ese recurso, ¿no? El recurso agua. Y lo que representa, digamos, en ahorro de energía al dejar de utilizar los combustibles fósiles, ¿no? Los hidrocarburos sobre todo. Entonces, eso es importante. En Venezuela se ha venido utilizando el recurso hídrico de manera con gran fuerza, ¿no? Tanto es así que, como ya lo he mencionado en otras oportunidades, Venezuela está dentro de los 10 países que generan electricidad en el mundo utilizando energías renovables. Entonces, eso es un punto importante que nos favorece en el concierto mundial en búsqueda de mitigar digamos, el uso y la proliferación de gas de efecto invernadero. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sobre estos temas? No, profe. Entonces, fíjense, traten de resolver los problemas. Cualquier duda la plantean por el grupo. Si pueden resolver los ejercicios, lo pasan por el grupo. Yo puedo aclarar alguna duda que surja para que todos estén, digamos, participando allí, ¿no? Entonces, mire, vamos a la clase hasta aquí. Nos vemos entonces el próximo martes para iniciar el tema. Nos vemos el próximo martes para iniciar el tema sobre plantas termoeléctricas. Vamos a comenzar la parte termoeléctrica. ¿Sí? Y vamos a iniciar con vapor. Igualito como lo hicimos con la central hidroeléctrica, vamos a hablar de todos los componentes que conforman una central a vapor, y luego concluimos el cuarto tema con turbinas a gas. Pero vamos a comenzar con vapor. Entonces estén pendientes por el grupo, que yo les voy a avisar. No importa que iniciemos nosotros con vapor, en cualquier momento les aviso
si consigo, si nos asignan, mejor dicho, si nos asignan el aula, haremos la evaluación de manera presencial en la escuela de ingeniería mecánica o en la escuela básica. ¿Ok? Yo les aviso. Bueno, entonces, feliz fin de semana y yo les envío esta presentación en el transcurso del día. Bueno, Ok, muchas gracias. feliz fin de semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok.